8:32, continuamos en línea directa por la UOX FM 88.3. Recordá que también a través de la web nos podés ver en la UOX.fm. Ingresá allí y no solamente nos podés escuchar, sino que también ver y también, como decimos siempre, participar a través del 3413-772677 para enviar tus opiniones, tus expresiones, tus mensajes, que serán bienvenidos. Bueno, el Consejo Municipal de Mendoza le puso fin a la actividad de los cuidacoches. El concejal del PRO, Rodrigo López Molina, propuso imitar esta modalidad y advirtió que el Estado debe impulsar un proyecto que limite la actividad de los cuidacoches en la ciudad. Vamos a tomar contacto con él entonces, con Roy López Molina. Muy buenos días, gracias por atendernos. Marcelo Malvestiti te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿estás de acuerdo, Roy, con esto de digamos, de prohibir los cuidacoches? Bueno, ya habías presentado un proyecto vos en tu anterior gestión por el paso por el Consejo, un proyecto de ley que tendía a poner en funcionamiento una línea gratuita, ¿no?, para que los automovilistas denuncien amenazas y extorsiones de los cuidacoches. Sí, la verdad que es un tema que venimos siguiendo de cerca hace un tiempo largo. El primer proyecto, el tema lo presentamos en marzo del 2014 y creo que ahora con la experiencia de Mendoza, que dio como el puntapié de ser una ciudad grande que toma el tema en agenda y que da una solución que tiene que ver en principio con la prohibición, pero también con la tarea de campo o la tarea de relevamiento de aquellos que se encuentran en una situación de informalidad a la hora de hacer la tarea de cuidar autos, puede ser imitable por Rosario, porque el problema en Rosario se ha ido agravando todos los años. No es algo que lo digo yo. Pensemos cómo era la situación de los cuidacoches y la relación con el rosarino en el año 95, cómo era en el 2005, cómo era en el 2015 y cómo es ahora. Y vamos a ver que siempre ha ido empeorando, porque ha aparecido la modalidad de aquella banda que toma un territorio, exige una tarifa, esa tarifa es arbitraria, es innegociable, y creo que el municipio, más que creo, estoy convencido que el municipio no puede mantenerse como pasivo, sino que tiene que no dejar solo a ese rosarino que todos los días es amedrentado, es apretado para pagar por un lugar que es público. Así que, tomando ese ejemplo, creo que podemos avanzar en Rosario también. Seguro. Vos decías, en realidad tiempo atrás, decías que los trapitos estaban más ligados al delito que al trabajo. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, porque el tema de los cuidacoches siempre se parte de malos supuestos o de eslogans, cuando en realidad es un tema que hay que estudiarlo en profundidad. Nosotros lo hicimos y la clave está, primero, hay dos claves para entenderlo. Primero, que el tema tiene solución. Uh-huh. Y el segundo tema es separar la paja del trigo. Cuando vos separás la paja del trigo te vas a encontrar con que hay mucha gente que cuida autos como una changa porque no le queda otra, que es el único sustento que tienen para llevarla a su familia, que no son los que generan problemas. Todos conocemos a alguno que está en una cuadra determinada hace mucho tiempo. De hecho, enfrente del Consejo hay uno de ellos que siempre lo hace de manera amable, que todos lo ayudamos a voluntad, que no son el problema. Ahora, ¿por qué digo que la mayoría empieza a estar ligado al delito? Porque eso que te cuento cada vez son menos frente a las bandas organizadas que, como en la Fluvial, en Pichincha, en las canchas de fútbol, toman un territorio, se adueñan, te exigen a vos que vas a dejar tu auto pagar 50, 100, 200 pesos en algún caso, y que encima a esos cuidacoches que laburan de manera libre y amable, cuando llegan ellos les sacan a patadas. Uh-huh. Entonces, tenemos que dejar de tomar posturas políticamente correctas, cómodas, y tomar el toro por las astas, reconocer que ahí tenemos un problema, que el problema va en ascenso, y el problema tiene que ver con la extorsión, la amenaza,
la depreciación del espacio público que tiene que ser gratuito, y entonces eso hace que tengamos que salir de la comodidad, tomar decisiones que tengan que ver con el coraje, y por eso nuestro proyecto tenía que ver con esto de separar la paja del trigo. Planteamos la prohibición para las áreas donde aparece la modalidad de la tarifa fija, alta por adelantado, que son estos lugares que te menciono, que son los lugares de boliches, que son los lugares donde hay recitales, y después, frente al otro universo de personas, lo que planteamos es volverlos visibles, porque para el municipio son invisibles. Claro. No se sabe cuántos son, cuál es su realidad personal, familiar. Para ellos planteamos un relevamiento, planteamos la posibilidad de capacitación en oficio, trabajar en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la provincia, de la nación, para que en algún momento tengan la oportunidad de poder llegar a un empleo registrado en blanco, con jubilación, con obra social, porque hoy que está lloviendo fuerte, vas a encontrar muchísimos de estos cuidacoches haciendo su tarea a la intemperie. Entonces, tampoco es progresista decir, no, que cuiden autos y nada más. No, tenemos que tratar de que en algún momento dejen de cuidar autos y puedan conseguir un buen trabajo. Pero frente a la mafia, a la banda organizada, frente a eso no hay punto de discusión. Hay que cuidar al rosarino, defenderlo y ponerle límites que no se apropien del espacio público. Bien, en otro orden de temas, varios concejales pidieron que se tomen medidas para desalentar el masivo tránsito de vehículos particulares en el microcentro de la ciudad de Rosario. Recordemos que en algunas calles céntricas el ingreso de autos estuvo vedado desde los 80 hasta el año 2003. Roy, la pregunta es si vos estás de acuerdo con esto de prohibir el ingreso de vehículos al microcentro de la ciudad de Rosario, al área central. Yo lo que considero es que el problema del tránsito y del transporte en Rosario van muy unidos, y eso impacta en el microcentro de la ciudad porque es el corazón de las actividades económicas, bancarias. ¿Por qué hay más lío en el microcentro? Porque hay más gente que va en auto al microcentro. ¿Y por qué va más gente en auto al microcentro? Porque no puede confiar y no tiene un buen transporte público. Entonces, es una cadena de cuestiones. Si lograríamos, con una visión integral, tener un transporte público de calidad, como sucede en muchísimas ciudades del mundo, y no te estoy hablando de Berlín, Alemania, en muchísimas otras ciudades parecidas a Rosario, donde el colectivo pasa horario, donde el colectivo tiene comodidades, como puede tener aire acondicionado en verano, te aseguro que mucha gente haría un análisis de costo-beneficio y pensaría, si yo voy al centro en auto y demoro 1 hora, si voy en colectivo demoro media hora, me subo al colectivo, y cuando te subís al colectivo es un auto menos que ingresa al centro, y por ese auto menos que ingresa al centro, el centro se vuelve un lugar más amigable. Ahora, dar solamente la discusión de si hay que prohibir o no el ingreso al microcentro es una discusión chiquita, corta, parcial, que puede generar problemas. Por eso nosotros tenemos más la mirada de algo integral. Pensemos que el problema del microcentro es una consecuencia o es un síntoma de otras cosas que están pasando con la movilidad en Rosario. Apuntemos ahí que está la causa y después podemos pensar para el microcentro algunas alternativas, pero bien planteadas, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en la peatonalización, que no es volver peatonales, sino que es hacer esas zonas más calmas como se intentó hacer en calle Sarmiento. Bueno, funcionan cuando se hacen bien, cuando se hacen, como dice mi abuela, a la marchanta, y la verdad que no traen soluciones para nadie, porque el tránsito sigue embotellado, no deja de ser un lugar hostil para el peatón, no trae ninguna ventaja para el comerciante. Entonces, creo que hay que pensar en términos generales distintas medidas y llevarlas adelante y saber que cuando vos llevas adelante varias medidas, algunas son más fáciles de implementar, algunas pueden ser más costosas de su implementación, pero bueno, hay que vincularse con todos los posibles afectados y explicarles que esa medida en un futuro inmediato va a tener buenos resultados. Creo que ese es el camino, Marcelo, no el de
de estar a favor o en contra de la prohibición, que de verdad sí no va a servir ni va a traer ninguna solución. Hay que tener en cuenta que en las principales ciudades se están desalentando, ¿no?, el ingreso de vehículos particulares al centro, inclusive en Buenos Aires, ¿no?, que se amplió la zona vedada. El concejal Tonioli acaba de decir que hay que mejorar el transporte de pasajeros, bueno, darle prioridad al peatón y además mejorar el transporte. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo va a empezar a funcionar el nuevo sistema? ¿A partir de junio, Roy, o no? En principio en el verano, después fue en abril, ahora en junio, se va como partiendo para adelante. Ya no depende del consejo, depende de la intendenta, que además aprovechó el año pasado en campaña para anunciar con bombos y platillos la puesta en marcha. Ojalá que sea cuanto antes, porque si se implementa bien, va a mejorar el colectivo, el transporte público para los rosarinos, va a conectar mejor los barrios, pero bueno, sigue siendo un tema que se anuncia, se tira la noticia, se duerme el tema y después cuando alguien reclama se vuelve a decir que se va a poner en marcha, y no es un tema de pelea con el gobierno nacional ni falta de fondos, porque ellos muy convencidos en la campaña dijeron vamos a poner en marcha antes de fin de año del año pasado el nuevo sistema de transporte público, con lo cual si la intendenta dice eso, lo dice con la responsabilidad de haber sacado cuentas y de haber entendido que tenía la plata para ponerlo en marcha. Entonces, ojalá, de verdad, ojalá que se ponga en marcha cuanto antes, pero ya no depende de nosotros esa decisión. Bien, ahí estaba leyendo esta mañana que volvieron a aumentar los homicidios en Rosario durante el primer trimestre del año. Hasta el 3 de abril la policía registró 51 crímenes en nuestra ciudad. Esto tiene distintas interpretaciones, por supuesto. Hay quienes dicen, bueno, hay importantes problemas familiares, donde hay diferencias entre los integrantes de las familias. Pero más allá de eso, la lectura que yo hago es, bueno, me refiero a la inseguridad en la ciudad. Y por qué, la consulta es por qué no han llegado a Rosario todavía las fuerzas de seguridad nacionales. Bueno, ya hay una gran cantidad de fuerzas federales que están hace mucho tiempo en la ciudad y en la provincia. Después de la suba de hechos de delincuencia, sobre todo homicidios, como vos destacás en el verano, hubo un compromiso del gobierno nacional de aumentar ese número. Hubo una demora porque tenía algo operativo que encargarse la provincia, que era dónde vamos a poner a las fuerzas federales, que necesitan dormir, comer en lugares, personas también, y no teníamos esa ayuda. Eso se ha saldado, con lo cual es inmediato. Ese aumento ya han ido aumentando en muchos lugares, pero ahí también creo que todo lo que se ha intentado desde la provincia no ha alcanzado. Yo creo que falta, además de una reforma profunda de la policía, de la provincia, que no se ha encarado, también, por ejemplo, una reforma profunda del servicio penitenciario. Creo que cuando uno mira la lucha contra las mafias de la policía y del servicio penitenciario que está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal, y uno mira lo que estamos haciendo en Santa Fe, bueno, estamos a muchos años luz de distancia. Creo que estas cuestiones que son las que preocupan a diario, porque es donde se nos va la vida, donde se nos quita la libertad, donde no caminamos tranquilos, donde tenemos que estar mandando un mensajito a nuestra familia avisando que estamos yendo, o que nos vayan a buscar a la parada de colectivo. Todo eso que ha alterado el día a día todavía no ha logrado de parte del gobernador una decisión contundente de ir a fondo contra ello. Entonces, cuando vos ves o escuchás estos números que contás, Marcelo, y por otro lado ves el interés del gobernador solamente puesto en lograr una reforma constitucional y en lograr su reelección, ahí uno piensa, qué mal que estamos, porque la agenda de la gente va por un lado y la agenda del gobernador va por otro. La tarea nuestra, el desafío tiene que ser que esa agenda se unifiquen, se junten, y que prioridad uno sea la seguridad, prioridad uno sean las obras, prioridad uno sea la educación, que hemos caído en el ranking de calidad educativa en Santa Fe, ver si
el gobernador se puede quedar 4 años más, y máximo cuando eso le va a costar al santafesino 800 millones de pesos. Es una barbaridad estar dando esa discusión cuando hay otros temas pendientes. Yo le pido a todos, sobre todo también a los periodistas, que hagan una tarea de difusión, de que las prioridades son otras, y no meternos a discutir reforma constitucional sí o no, como si eso fuese gratuito y como si no hubiese otras prioridades antes. Es decir que la intención de apurar la reforma de la Constitución provincial obedece exclusivamente, según lo que me decís, a una reelección del gobernador. Solamente a eso, lo dije desde el primer minuto, no estábamos en contra de una reforma, pero de hacerlo de manera seria, profunda, en el año 2019, la elección. Hoy el único interés, y no caigamos en la trampa de pensar que hay otro, el único interés es la reelección del gobernador. Bien, ¿estoy hablando con el próximo intendente de Rosario? No, estás hablando con una persona que tuvo la oportunidad de tener un acompañamiento enorme el año pasado, y que lo que dije fue que este año me iba a focalizar a trabajar desde el Consejo y a no dejar de recorrer los barrios de la ciudad. Y ahí tengo que poner el foco, y tenemos todos que poner el foco. Estuve el otro día en Barrio Empalme Graneros, estuve el otro día visitando a vecinos de la zona de Rodríguez al 500. En cada lugar de la ciudad sí te encontrás, Marcelo, con vecinos que creen y sueñan en una ciudad mucho mejor. Mi tarea hoy es desde el Consejo, es no olvidarme de recorrer cuando la mayoría se borra porque no hay campaña, y presentar proyectos y propuestas para tratar de resolver estas preocupaciones que tenemos, como puede ser, como empezamos la charla, con el tema de los cuidacoches. Te aseguro que, más allá de las ganas, y que uno se tiene que capacitar y formarse y no abandonar el rosarismo, el cuerpo está puesto ahí. Porque el que esté pensando qué lugar voy a tener el año que viene, a ver en qué lista me voy a encontrar, probablemente descuide el presente, y por descuidar el presente descuide el futuro. Entonces es preferible estar ordenado, y estar ordenado significa focalizado en lo importante que hoy significa el transporte, la seguridad, los cuidacoches. Probablemente en esta lluvia hay muchos lugares de la ciudad que se estén inundando. Bueno, esas son las prioridades. Por ahí tiene que pasar la cabeza y el corazón de cada uno de nosotros. Roy, gracias por este contacto, muy amable. No, por favor, te mando un abrazo grande. Igualmente, buen fin de semana. Bueno, así habló entonces para nosotros, en línea directa para Vox FM 88.3, Roy López Molina, concejal macrista de la ciudad de Rosario. Hacemos una pausa y regresamos. Vox, radio de vanguardia.